Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Caballero y bienvenidos a este primer episodio de este año nuevo. El día de hoy estaremos hablando de cómo cumplir tus propósitos para este 2022. Hola, mi nombre es Juan Pablo Torrijos y como ya dijiste, Frida, estaremos hablando de la forma de cómo lograr esas metas que los cimarrones se propusieron en este nuevo año. Efectivamente, Juan Pablo, ya comienza el 2022 y todos hacen sus listas de propósitos para año nuevo. ¿Tú ya hiciste la tuya? Ya comienza Sensor UABC. Bienvenidas y bienvenidos a la sección Banco de Ideas. A lo largo del 2021, muchos estudiantes construyeron nuevos recuerdos, tanto dentro como fuera de la universidad. Le preguntamos a estudiantes de UABC sobre los recuerdos que han tenido durante su año 2021. Vamos a ver lo que nos dijeron. Menciona un recuerdo fuera de la universidad que guardes con agrado de este año 2021 que acaba de culminar. Algunos recuerdos buenos que puedo rescatar de este año es, por ejemplo, el haber sido vacunada y sentirme más segura a pesar de estar en una pandemia. El 2021 pude viajar a 2 lugares a los que tenía muchas ganas de ir, principalmente a la FIL Guadalajara, a la Feria Libre Internacional de Guadalajara. Entonces sí, creo que es el recuerdo más bonito que tengo del 2021 porque tenía muchos años queriendo ir a la FIL y por fin se me hizo. Este año fui a ver a mi familia después de casi 7 de no verlos, en especial a mis abuelos. También me vi con algunos amigos que ya tenía mucho tiempo sin ver, o también cuando veíamos películas o jugábamos de manera online. Menciona un recuerdo del 2021 dentro de la universidad que también recuerdes con agrado. Poder ver a mis amigos después de 1 año y medio de no verlos y sentirme segura de que todos estábamos vacunados y que podíamos convivir sin tanto riesgo. En el 2021 realicé mis prácticas profesionales dando clases de español a extranjeros, a una persona de Brasil específicamente, y creo que fue lo más bonito que me pasó porque me encantó compartir mi cultura y poder enseñar español a una persona que no es de aquí. Bueno, dentro de la universidad, mi salón fue uno de los seleccionados para regresar de manera escalonada, por lo tanto, el volver a ver a mis compañeros, a mis amigos, salir un poco de esta rutina de estar todo el día en casa y volver a ver la universidad, aunque sea un poco. ¿Qué esperas ver o realizar este año en UABC? Que yo espero con ansias en UABC es mi graduación, entrar a mi último semestre de la carrera y finalizar con mucho orgullo de lo que realicé durante estos 4 años. Se supone que en 2022 sería mi último semestre en UABC, entonces sí, tengo muchas expectativas, espero poder lograr cumplir todos los propósitos para poder graduarme y poder pasar más tiempo con mis amigos dentro de la escuela y así, y ojalá regresar a presencial. Bueno, el siguiente año aparentemente ya va a ser mi último semestre y la verdad espero que todo vaya bien y poder graduarme sin alguna dificultad y obviamente generar bonitos recuerdos con mis compañeros y amigos. Se define como un desastre natural a aquel evento que ocasiona enormes pérdidas humanas y materiales debido a fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra. Entre los terremotos o sismos que se han documentado en este país, el de 1985 permanecerá en la memoria de todo mexicano, además de los del 2017 y 2019, que cobraron la vida de más de 470 personas. Los escenarios frecuentes ante estos acontecimientos son edificaciones colapsadas donde cabe la posibilidad de encontrar personas que se encuentren atrapadas en los escombros. Son de difícil acceso y por ello la búsqueda de sobrevivientes es tardada. Pero, ¿qué si te dijera que existe la posibilidad de crear un prototipo, un robot serpiente, que acelere este proceso? Gracias a su singular forma para desplazarse en diferentes superficies, las serpientes han servido de inspiración para crear una máquina de movilidad robótica.
alumnos del taller de robótica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron una investigación con el fin de crear el diseño de un robot serpiente que pueda adentrarse a espacios irregulares, informar en caso de encontrar un ser humano e ir a lo seguro en una ubicación exacta. Para la construcción de este modelo, los jóvenes trabajaron en distintas áreas de la ingeniería: electrónica, mecánica, programación, control, adquisición de datos y la comunicación inalámbrica. Una de sus innovaciones es el sistema de tracción, que consta con un chasis robusto con 2 orugas de tracción, además de un sistema de suspensión que permite el desplazamiento con facilidad, adaptándose al terreno y la protección de los componentes electrónicos. El robot cuenta con 4 flippers, uno en cada esquina, para auxiliarse en terrenos irregulares e inclinados. Facilita cargarlo para pasar sobre obstáculos o por zonas demasiado estrechas. Tiene un brazo manipulador que puede proporcionar objetos a las víctimas, como medicamentos o alimento. Tiene 6 grados de libertad de rotación de tronco, hombro y codo para posicionarse, y 3 para manipular el objeto con un alcance de 1 metro. Opera una carga de medio kilo. El prototipo tiene como nombre A-Finder B3. Se le implementaron 5 cámaras y sensores para generar un mapa de la zona a medida que se desplaza en ella. Además, es capaz de detectar movimiento, niveles de dióxido de carbono para encontrar víctimas no visibles a través de sus exhalaciones, símbolos de peligro para integrarlos al mapa y además puede leer códigos QR. El equipo del taller de robótica de la UNAM te invita a participar en este y en futuros proyectos. Se encuentran emocionados por divulgar el conocimiento que fue adquirido aquí y nosotros esperamos que este prototipo y futuros formen parte de la investigación para así disminuir la cantidad de personas desaparecidas o fallecidas en estos movimientos telúricos. Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un programa más de Conoce Más. Hoy estamos aquí en uno de los tantos tianguis que existen en México para conocer más sobre este tipo de comercio. Veamos qué tiene que decir Mimi al respecto. Los tianguis o mercados sobre ruedas han existido desde hace mucho tiempo. Estos se remontan al México prehispánico, donde los tianguis proviene del náhuatl tianquis, que significa mercado, en donde el trueque fue el método más común para poder hacerse de productos que necesitaban. Estos tianguis se caracterizan por estar ubicados de una manera semifija en calles o avenidas en ciertos días destinados a la venta al por menor, estableciéndose por un periodo semanal. No importa el tamaño del tianguis o el número de puestos o los productos que vendan, sino lo que realmente hace un tianguis es que ofrece mayor accesibilidad a productos para toda la comunidad. Un tianguis es un espacio de mucho ambiente donde encuentras muchos olores, colores, sabores, desde electrodomésticos, muebles, perfumerías, bisuterías, ropa, alimentos y entre muchos otros son los artículos que podemos encontrar en los tianguis. Es la gran variedad de productos que ofrecen esto lo que nos convierte en parte fundamental de la sociedad mexicana. Los vendedores de tianguis se pueden considerar como seres emprendedores, ya que han logrado salir adelante gracias a sus propios recursos y sacrificios. Muchos de los puestos de tianguis son pequeños negocios familiares cuyos vendedores a veces son productores y otras veces minoristas que compran productos para su reventa. Nosotros somos profesionistas, tanto mi esposo como yo. Yo soy profesora de educación primaria, él es ingeniero en audio. Y es increíble que en este tipo de lugares tus ingresos sean más altos que probablemente desarrollando tu profesión. Cuenta que es un mismo trabajar como en un local o vender en un local o tener un local, pues viene la gente, si le interesa algún producto, pues intercambiamos aquí, ¿no? Lo que es, si la persona le interesa, pues ya, sobre todo que les interesa costo-beneficio. La ventaja pues es tu negocio. Tú si quieres vienes o si quieres no vienes, y si en un trabajo tienes que estar ahí. Sin embargo, en las últimas décadas el rápido crecimiento de las ciudades ha marginalizado dicho sistema de tianguis y favorecido a los supermercados multinacionales y tiendas de cadena.
Pero no todo es triste, ya que a lo largo de los años, la acción colectiva de los vendedores ha hecho que este tipo de comercio siga existiendo, ya que los tianguis luchan por mantenerse al ritmo de la rápida incursión de los grandes supermercados, ofreciendo mayor accesibilidad a los productos debido a sus precios bajos. Desgraciadamente lo que son los gobiernos actuales, bueno, no hablan de ningún partido, ¿no? Sino de no saben lo que es la historia del mercado sobre ruedas. Entonces nos han venido a querer desplazar, nos han querido a minimizar, ¿no? Siendo que nosotros somos la cuna de lo que es la economía más, o sea, que sea más la economía más accesible para lo que son las personas, los clientes. Aquí los precios son más económicos que en las tiendas. En sí, frutas, cualquier cosa es más económica aquí en los ruedas. Puedes ir a buscar otras partes a las tiendas de segunda y todo eso y no vas a encontrar los mismos precios que los puedes agarrar en los tianguis. Pese a la pandemia por COVID-19, la cual obligó a millones de personas a resguardarse en casa, los comerciantes del tianguis continúan con sus labores habituales, ya que sus ingresos representan el sustento de miles de familias que no tienen un ingreso fijo, por lo que parar o trabajar desde casa no es una opción. Dicha pandemia ha afectado tanto a los tianguis a nivel económico como social, ya que asiste menos gente a ellos y por ende las ventas también han bajado. Al principio nos afectó muchísimo porque siempre empezaron satanizando los mercados sobre ruedas, ¿no? Ni siquiera respetaban lo que era lo que marca lo que es el protocolo para lo que eran los semáforos. Ves que había semáforo rojo, podía trabajar los que eran las personas, los esenciales, y dentro de lo esencial estaba el mercado sobre ruedas, ¿no? Y nos pararon completamente por 3 semanas a nosotros, sin importar que fuéramos esenciales o no. Nos dieron la oportunidad de abrir por supuesto con sus respectivos cuidados. Cubreboca, todo el tiempo cubreboca, ¿sí? Tu gel, ¿sí? Lavarte las manos, ahí tenemos el agua y el jabón, lavarte las manos, ¿sí? Y la distancia, sana distancia. La pandemia por COVID-19 continúa hasta el día de hoy, pero los tianguis no se detienen y siguen laborando, aplicando por supuesto medidas de seguridad, las cuales no siempre son respetadas. Sin embargo, es importante que estos sigan funcionando, puesto que son un pilar importante de la economía mexicana, ya que no solo este tipo de comercio resulta la única fuente de ingresos para los vendedores, sino porque también ayudan al bolsillo de miles de mexicanos, ofreciendo productos a bajo costo a comparación de los precios que ofrecen los grandes supermercados. Pues los invitamos a que vengan con sus familias aquí a pasear y siempre, pues sí, nada más con las medidas de higiene. Pues que vengan. Los invito a que vengan a los sobre ruedas y que nos apoyen. Pues que nos visiten para que nos compren. Así que ya saben, los invito a que asistan al tianguis más cercano de su localidad, cuidando claro su salud, ya que de esta manera hacemos que este tipo de comercio siga existiendo. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Conoce Más. La salud mental, en especial enfocado en los adultos jóvenes, es un tema muy recurrente dentro del área de los especialistas, así como su tratamiento, ya que muchos estudiantes de universidad suelen sufrir grandes niveles de presión en su vida académica, que puede afectar la vida cotidiana de estos mismos. Pero a todo esto, ¿por qué se le debe dar más importancia a la salud mental de los estudiantes universitarios? Pues inicialmente salud mental dentro de lo que es psicología lo tenemos contemplado como pues un bienestar psicológico dentro de lo que cabe, más aparte un balance en lo emocional. Es un bienestar que pues incluye todos los factores psicológicos, emocionales, y pues obviamente para poder tener un bienestar en ese sentido pues ocupas tener una buena relación con tu entorno y pues más que nada darle esa importancia a lo que viene siendo salud mental, ¿no? Porque también mucha gente ignora el hecho de que pues también hay que tener ese cuidado y es importante pues más que nada porque cuando uno no tiene una salud mental adecuada recurren lo que vienen siendo los trastornos de ansiedad, depresión. Realmente creo que ahorita es como un trastorno que se detona muy fácil por la situación en la que estamos viviendo. Obviamente, pues estando en clases virtuales o en línea,
causa mucho estrés, mucha ansiedad, mucho consumo de tiempo extra que en realidad antes era muy respetado por el hecho de que era presencial. Distintos estudios académicos han demostrado que un gran factor que ocasiona el burnout es el incremento exponencial de actividades que demandan una gran cantidad de recursos físicos y psicológicos. En especial en el estudio realizado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 90% de los académicos mostraron altos niveles de ilusión en el trabajo, generados por problemas sociales y organizacionales. Sin embargo, existen métodos para poder calmar el estrés. Como ya mencioné, el burnout prácticamente es la sobreexplotación de tu cerebro. O sea, realmente lo que estás haciendo es sobretrabajarlo y no permitirle ese descanso. Entonces, yo creo que más que nada podrían optar por ejercicios sobre, no sé si conoces el de la mariposa, que es estar como respirando. Pones una mano aquí, la otra acá como una mariposita. Respiras y te das 3 golpecitos. Te estás autocalmando. También, pues yo principalmente he optado mucho por lo que viene siendo la meditación y más que nada, darme a respetar mis tiempos. Aunque suene difícil, es un proceso que todo aquel que sufre de esos trastornos debe seguir. En dado caso que el burnout sobrepase y empiece a dañar otros factores en tu vida, lo mejor es acudir a un profesional lo más rápido posible, ya que al igual que todo alrededor nuestro, nuestra salud es muy importante ante todo. Pues te digo, principalmente yo creo que lo que carecemos mucho ahorita actualmente es aprender a escucharnos, porque estamos tan sumergidos en la sobreproducción que es algo que realmente nos está fallando bien cañón. Como alumnos y como universitarios, creo que uno se sobreexige en el sentido de que ya tengo que terminar la carrera, ya tengo que hacer esto, se me viene el tiempo encima, pero realmente no comprendemos que pues todo a su tiempo, no es como una carrerita, no es no tenemos un tiempo definido, cada quien tiene su tiempo. Entonces si tu cuerpo necesita ese descanso, dátelo, o sea, respeta tu cuerpo, respeta tu mente. Lo más importante yo creo que es saber escuchar tu mente. Seguimos con Sensor UABC. Para este 2022 te recomendamos establecer metas realistas que puedas cumplir a lo largo del año. Así es, Frida. Debes de mantener tu nuevo objetivo. De esta manera podrás asegurar haber hecho un cambio real y de haber cumplido tu meta firmemente, sin la necesidad de que tome espacio en tu lista año con año. Efectivamente, Juan. Proponte un método para cada una de tus propuestas para que puedas cumplirlas. Bienvenidos sean todos ustedes a la primera cápsula de Ilumina de este nuevo año 2022. Es un año más para aprender nuevas cosas y precisamente traemos para ti un tema muy interesante. Comenzamos. La prehistoria es el periodo de tiempo que va desde la aparición de las primeras especies humanas en la Tierra, antecesores al Homo sapiens, hasta la aparición de las primeras sociedades complejas de este último, y sobre todo a la invención de la escritura, evento que ocurrió en primer lugar en Oriente Próximo, alrededor del año 3300 a.C. La prehistoria se compone de diversos periodos. Edad de Piedra es el periodo durante el cual el ser humano manejó en su mayoría herramientas hechas de piedra y madera o materiales simples. Se conforma de 3 periodos: Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Edad de Metales. En este periodo el ser humano conquistó el saber de la metalurgia y el manejo de los metales, construyendo así herramientas más poderosas y versátiles. Las primeras civilizaciones humanas corresponden a este periodo, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Durante la prehistoria se dieron las primeras formas de arte o de expresión subjetiva de la humanidad. Por lo general consistían en pinturas rupestres sobre paredes de cuevas, empleando distintas sustancias como pintura, sangre, grasa animal y ciertos pigmentos. En su mayoría, este arte primitivo consistía en formas de manos,
manchas o dibujos de animales en escena de cacería. Qué fascinante es este tema. Es muy importante conocer la historia de la humanidad y cómo fueron nuestros antepasados. Lamentablemente, se nos ha agotado el tiempo. Te esperamos la próxima semana con nuevo contenido. Yo soy Juan Pablo Torrijos. Y yo, Gisela Aguayo. Y esto es Ilumina. Bienvenidos una vez más a una cápsula de Soy Cimarrón. El día de hoy les hablaremos del proyecto que está realizando una de nuestras compañeras de la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Aide González Lima, quien abrió por primera vez su revista literaria llamada Trémolo Editorial. Aide abrió la revista literaria Trémolo Editorial a mediados de este año, empezando con una convocatoria para reunir escritores principiantes y para darles difusión a través de las redes sociales. La revista literaria es originaria de Tijuana, Baja California, pero también han llegado escritores de muchas partes de la República, así como a diferentes partes del mundo de habla hispana, entre los cuales surgen autores de Chile, Colombia, Argentina, Guatemala, España, entre otros. Para crear la revista literaria se ocupa de mucha gente que asesore y reúna a los escritores, además de diseñadores y editores, los cuales participan y se aseguran de que los escritos sean claros y estén bien redactados. Al momento la revista cuenta con una publicación física del autor José de Jesús López Avendano, un poemario llamado Los Nombres de Nadie que salió a finales del año 2019 y también cuenta con una convocatoria virtual de autores, poetas, ensayistas e ilustradores principiantes. Esta era una idea que ya teníamos mis compañeras de la editorial de hace un tiempo, pero principalmente la idea surgió de una compañera de la editorial, ¿no? Que se llama Elizabeth Rodríguez. Y un día estábamos pues por ahí, me dijo, oye, creo que es buena idea como ampliar un poco lo de la editorial, ¿no? Creo que sería buena idea hacer una revista. ¿Qué parece si la hacemos cultural, ¿no? Donde no solo nos enfoquemos en esta parte literaria, sino que agreguemos otras formas artísticas, ¿no? Es otra manera de expresión artística. La planeación de la revista, ¿no? Entre mis compañeras de la editorial y yo, pues decidimos qué secciones iban a participar o a quedar dentro de la revista. Entonces, los autores pues eligen de acuerdo a cada sección de la revista y lo estamos manejando por convocatoria. Puede participar cualquier autor de cualquier parte de Latinoamérica. Ahorita en estos primeros días de diciembre ya debe de salir el primer número. Después de esto se seguirá publicando cada 3 meses. Igual se va a manejar por convocatoria. Se va a abrir una convocatoria, se va a hacer una invitación, ¿no? En general a todo aquel que guste participar. Y tenemos como nuevos proyectos publicar cada 3 meses. Entonces, pues ahorita la convocatoria saldría a principios de enero más o menos. Y de ahí empezaríamos ahora sí a trabajar pues muy rápido, no a toda prisa, porque el tiempo sería más cortito para que la revista saliera por ahí de marzo. ¿Qué te ofrezco? ¿Sí me podrías dar un americano negro con 3 de Splenda y un poco de leche, por favor? Sí, solo que eso ya no sería un americano negro. Oh, no sabía. Entonces, ¿cómo es un americano negro? Pues el americano negro solamente tiene el agua caliente y el espresso. No lleva leche ni azúcar. Ok. ¿Y el espresso cómo lo obtienes? Todos los días los baristas tenemos que calibrar la máquina con el molino. Aquí influyen muchos factores como la temperatura, la humedad, la edad del grano, la molienda, el tostado, etc. Y cuando todos estos factores se unen, podemos calibrar perfectamente y obtener una extracción óptima del espresso. Promise to
Esto sabe muy concentrado. ¿No podrías ponerle leche o algo así? Sí, solo que ahora sería un latte o un cappuccino. ¿Pero cuál sería la diferencia? Más que nada es la forma en la que se crema la leche. El cappuccino son 3 partes. Es el espresso, 2 onzas de espresso, 2 onzas de leche caliente y 2 onzas de espuma. En un latte estos radios varían. El latte es las 2 onzas de espresso, la leche caliente y una pequeña capa de espuma en la superficie. Ok, ¿y en esas bebidas son en las que hacen los dibujitos? Sí, al cremar bien la leche y al vertirla estratégicamente en el espresso, podemos hacer lo que se conoce como latte art. Gotitas de agua. Ok, creo que esto se va acercando a lo que me agrada, pero ¿no podrías darle un toque de vainilla o algo así? Sí, para eso mezclamos el jarabe directamente en el espresso. ¿Y por qué no ponerlo hasta el final? Porque con el calor del espresso el jarabe se derrite y se incorpora mucho mejor a la bebida. Ya sé, se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué tal si haces un latte y le agregas chocolate derretido? Eso ya sería un mocha, espresso, leche y chocolate. Entonces, con el espresso puedes hacer bebidas con agua, con leche, añadirle jarabe para que le dé otro toque al café y además hacer dibujitos en ellas. Así es, extrayendo bien el espresso puedes hacer cualquier tipo de bebida. Entonces te podría pedir un latte con leche de almendras, jarabe de vainilla y un toque de canela en el espresso. ¡Qué buena forma de pedir una bebida! Claro que sí, enseguida te la entrego. Aquí tienes. Gracias. De nada. ¿Sí te gustó? No me gustó. Me fascinó. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cuánto sería, disculpa? No te preocupes, no pasa nada. Wow, de verdad, muchas gracias. Mañana regreso para seguir probando más de estas bebidas. Hasta luego. Bye. Grabando. Agradecemos por sintonizarnos este año nuevo. No olvides vernos cada semana, todos los domingos a la 1:30 por Síntesis TV. Les agradecemos habernos sintonizado nuevamente el día de hoy. Te recordamos también que si te perdiste el estreno del programa, todos los miércoles a las 11 de la mañana podrás ver la repetición por el mismo canal. No olvides que tenemos redes sociales en Facebook e Instagram como Sensor UABC y en caso de que te hayas pedido algún episodio de la temporada pasada, te invitamos a verlo en YouTube por Sensor UABC. Esto es Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario.